El BIES no logra liquidar más de 40 proyectos fallidos, por lo que persisten dudas sobre la recuperación de los recursos. A esto se suma una cartera en riesgo que supera los $1.000 millones. Aunque ya existe una ley promulgada en la cual se habilita al BIES a liquidar o dar de baja más de 40 proyectos que fueron un mal negocio, no solo para la institución, sino también para los afiliados. Los cuestionamientos persisten sobre todo en poder conocer cuánto de esto se ha podido recuperar en este cambio de percepción, de pérdida a oportunidad. Se hicieron inversiones de riesgo en proyectos privados y en algunos de ellos la inversión salió mal. No dio rendimientos. Lo invertido fue más de $600 millones de la Seguridad Social, de los cuales más del 90% se invirtieron en proyectos inmobiliarios que siguen paralizados o con problemas desde hace 4 años. Y asimismo la mayoría, para no decir su totalidad, iniciaron a construirse desde el periodo de Rafael Correa. Nos falta el comité de inversiones. Lo que deberíamos tener es un comité de inversiones de gente profesional que decide cuál debería ser la cartera de inversiones de las reservas que le quedan al sistema. Y así, por ejemplo, evitar los problemas del pasado como oportunidades de negocio fuera de contexto o las determinaciones poco técnicas para poder iniciar la construcción de una vivienda. Tal y como se realizó con proyectos como el Portal de Granada en Quito, abandonado desde el 2016, y es el Ejido, suspendido desde el 2015, así como también otros proyectos de viviendas, locales comerciales u oficinas, incluso hasta construcciones estratégicas en las cuales se detectó sobreprecio. Considerar que el BIES en este caso es el que gestiona el ahorro previsional al IES, como tal necesita para su sostenibilidad a mediano y corto y mediano plazo. Punto que nuevamente genera preocupación, aunque nunca ha dejado de hacerlo, pues la cartera en riesgo del Banco de los Afiliados asciende a más de $1.084 millones, lo que no resulta atractivo para bancos ni agentes de cobranza. Y la elección presidencial en Colombia genera expectativa en Ecuador, ya que sus resultados podrían impactar directamente en la frontera, en la seguridad y sobre todo en el comercio. Colombia irá a las urnas este 31 de mayo, aunque todo apunta a que podría existir segunda vuelta. Pero para Ecuador no es una elección distante. El resultado impactará directamente en la frontera, en la seguridad, el comercio y la diplomacia. Son 13 fórmulas presidenciales y el nuevo presidente tomará las riendas de Colombia el 7 de agosto, día de su posesión. El tema es analizado por el reconocido consultor político Eduardo Reynoso. Yo creo que está claro que el camino elegido por la mayoría de colombianos es salir del socialismo para salir de Petro. Por ende, todos los sondeos apuntan a que la tendencia antisocialista es muy superior a lo que representa el cuidador del sistema, que en este caso vendría a ser Iván Cepeda. Esa lectura apunta al desgaste del gobierno de Gustavo Petro, que le apuesta a la continuidad de su modelo y para ello el caballo de Troya es Iván Cepeda. Mientras tanto, en suelo colombiano en la zona de frontera con Ecuador, se observa con facilidad cómo se multiplican las hectáreas de coca y eso atrae al narcotráfico, contrabando y guerrillas que cruzan a nuestro país para delinquir y luego regresan a zonas seguras en Colombia para descansar, como es el caso de la vereda colombiana de Itaiambí. Los procesos socialistas son muy dolorosos y difíciles de salir. Colombia creo que tiene esa posibilidad, aún están a tiempo. El impacto también podría ser económico. Ecuador elevó al 100% la tasa a productos colombianos. Colombia anunció reciprocidad. El próximo gobierno decidirá si negocia o si la tensión arancelaria se extiende permanentemente. El electorado debe darse cuenta que hay un candidato más fuerte que otro para salir del socialismo y tener un presidente diferente a Petro. No está en juego únicamente quien gobierna Colombia, sino el tipo de vecino que tendría nuestro país. Mayo y junio de este año serán meses decisivos según la Organización Meteorológica Mundial frente a la llegada del fenómeno del Niño, pues las temperaturas y las condiciones del océano incrementarán. En Ecuador, el INOCAR activó las alertas y se encuentra bajo vigilancia. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, emitió una nueva alerta en la que anuncia la llegada del fenómeno del Niño. Según Wilfran Monfouma, jefe de predicción climática de la Organización Meteorológica Mundial, entre los meses de mayo y julio de 2020,
2026 se espera que el Niño se presente en todo el mundo, pues casi todo el planeta registrará temperaturas superiores a la media normal. Tras un periodo de condiciones neutras a principios de año, ahora los modelos climáticos apuntan claramente en la misma dirección y pronostican con un nivel de confianza alto la instauración de un episodio de El Niño que cobrará mayor fuerza en los meses siguientes. Las autoridades de la Organización Meteorológica Mundial explicaron que el Niño suele producirse cada 2 a 7 años y su duración oscila entre los 9 y 12 meses. Uno de los principales signos de su presencia es el aumento rápido de las temperaturas, incremento que puede alterar las condiciones normales de El Niño y convertirlo en uno de los más fuertes de la historia. Por eso, desde ya se cataloga como el Superniño. Esta condición climatológica, que según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, registra un 62% de probabilidad, porcentaje que también lo destaca el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, INOCAR, que bajo esta premisa se mantiene en estado de observación, e incluso el Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, anticipa los reportes de las temperaturas durante este fin de semana, aquellos que estarán entre los 24 y 32 grados Celsius en el día, mientras que en las noches, en ciertas provincias, se registrarán lluvias moderadas. Mercedes Caicedo fue designada presidenta del Consejo de la Judicatura para lo que resta del periodo 2025-2031. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Mercedes Caicedo como vocal principal del Consejo de la Judicatura, lo que automáticamente la convierte en su nueva presidenta para el periodo 2025-2031. Una mujer es la idónea en este momento para activar, fortalecer, resurgir los procesos de justicia con la confianza ciudadana, con participación ciudadana, como fue parte de su plan de trabajo que lo expuso con consejos consultivos. Caicedo encabezó la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia y su designación se da tras la destitución de Mario Godoy, en medio de denuncias por presuntas presiones en decisiones judiciales que actualmente siguen en investigación. Inició su carrera en la Fiscalía General del Estado, se desempeñó como jueza de garantías penales y actualmente ejerce como jueza de la Corte Nacional de Justicia, donde además preside la Sala Penal. Esta sólida experiencia, sumada a su labor como docente, evidencia un profundo conocimiento del sistema judicial. La nueva titular del Consejo de la Judicatura ha reconocido que la justicia ecuatoriana atraviesa una profunda crisis de credibilidad, marcada por fallas estructurales, retrasos procesales y debilidades en el sistema disciplinario. La administración de justicia para el pueblo ecuatoriano no representa a la justicia, representa a cualquier cosa, quizás a la mafia, quizás a la delincuencia. A la imparcialidad, lo dudo. Representa probablemente a un poder y no a un servicio. Desde el CPCCS, autoridades señalaron que la designación se basó en la revisión de perfiles y planes de trabajo, destacando la necesidad de fortalecer la institucionalidad en una de las funciones más sensibles del Estado. Y la suspensión del Metro de Quito durante 11 horas llegó a la Asamblea, que pidió a la Contraloría y a la Fiscalía se investigue lo ocurrido y cuestionó la tesis de un supuesto sabotaje sin un sustento claro. A casi una semana del colapso que dejó a miles de usuarios sin transporte, el caso del Metro de Quito entra en la mira de los organismos de control. Desde la Asamblea Nacional exigen respuestas concretas y determinación de responsabilidades. Que dejen la irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que el alcalde de Quito, cuando esto sucede, salga y diga y ordene que pongan una demanda? Ni siquiera ordenó que pongan una denuncia, sino que pongan una demanda por sabotaje. Eso es malicioso y es irresponsable. ¿Saben por qué? Porque él sabía perfectamente por estos informes que eso iba a suceder. El legislador Javier Ordóñez cuestiona abiertamente la versión del sabotaje. Sostiene que las fallas no serían nuevas y que ya existían alertas previas dentro del propio sistema municipal. Una alerta que dice que hay fallas graves, fallas estructurales que pueden afectar el funcionamiento. Entre esas y entre otras muchas fallas que en este informe señalan, dice que las ruedas están desgastadas. ¿Saben a qué velocidad circula el Metro de Quito? ¿Saben qué puede pasar si durante la circulación del Metro de Quito colapsa una de esas ruedas?
Esto puede llegar a ser grave, señores. Esto trasciende cualquier ambiente político. Desde el municipio, el gerente del metro defendió la gestión. Asegura que sí hay mantenimiento y que incluso se han detectado puntos críticos que requieren corrección técnica. No podemos decir que falta mantenimiento, el mantenimiento se está dando. El contrato en este momento que se adjudicó es por 62.1 millones de dólares, cubre los subsistemas y entre esos también el de telecomunicaciones más su tema de soporte. Pero las explicaciones no convencen a todos. Concejales han puesto en duda el contrato de mantenimiento y la forma en la que el alcalde posicionó la hipótesis del sabotaje sin pruebas concluyentes. ¿Cuáles son las pruebas que al menos tienen internas para poder decir que hay un sabotaje? Pero decir que hubo una persona que ingresó, desenchufó el sistema de telecomunicaciones no es un tema que se enchufa y se desenchufa. La Asamblea aprobó una resolución de rechazo a la paralización del servicio y exige medidas urgentes para garantizar la operación continua del metro. Y el presidente Daniel Noboa encabezó el tradicional cambio de guardia en conmemoración de los 240 años de la caballería blindada del ejército ecuatoriano. La ceremonia formó parte de la agenda oficial de la presidencia y destacó la trayectoria y aporte de esta unidad militar en la defensa de la soberanía nacional. El acto incluyó homenajes y reconocimientos a su labor histórica dentro de las Fuerzas Armadas. El subsidio en las planillas de luz de abril, por el calor extremo en el litoral, le costará al Estado hasta 30 millones de dólares. Y para los usuarios, la medida del gobierno significa un gran ahorro. Con este calor en ciudades como Guayaquil, hay algo que difícilmente se apaga: el aire acondicionado. Las altas temperaturas aumentan su uso y, en consecuencia, el consumo de luz. En la costa se consume más. El consumo promedio en Guayaquil es de 242 kilovatios hora. El aire, explica Gabriel Jaya, consultor en temas energéticos, puede representar hasta el 80% del consumo total de una vivienda. Y en épocas de calor, ese consumo incluso puede subir entre un 10 y un 30%. Por eso el gobierno decidió cubrir el consumo de hasta 180 kilovatios hora por hogar. Un aire de 12.000 BTU consume 1.2 kilovatios. Si duermo con el aire solo 8 horas por día, me podría servir para alimentar ese aire durante unos 18 días. Un alivio que ayuda. Estimo que aproximadamente en dinero sería $17 más o menos para consumidores que solo llegan a consumir 180 kilovatios. Pero si usted consume 220 kilovatios hora, por citar un ejemplo, pagará solo los 40 adicionales. Y como la tarifa residencial es escalonada, ese ahorro podría ser de $140. Pero ese alivio también tiene un costo para el Estado. Es alrededor de unos entre 20 y 30 millones, pero es algo costeable. Es un esfuerzo pensando en los ciudadanos, una medida puntual para enfrentar los efectos del calor y los apagones. Aplique en abril y exclusivamente al consumo residencial. Expulsiones, presiones políticas y decisiones que incluso están condicionando el voto de autoridades locales y legisladores. Es lo que actualmente vive la Revolución Ciudadana. En las últimas horas, 11 dignidades de elección popular fueron separados de las filas del movimiento por asistir a la designación del nuevo viceprefecto del Guayas. Sí, juro. Tras la votación de Carlos Encalada como viceprefecto del Guayas, el expresidente Rafael Correa, máximo líder de la organización política, escribió en X: las autoridades de la RC5 que votaron por esta barbaridad, varias no asistieron como era la línea partidista, serán expulsadas del partido. Se trata de 5 alcaldes y 6 presidentes de juntas parroquiales. Una advertencia pública que deja en evidencia cómo se ejerce la disciplina política dentro del movimiento. Caemos en el mismo mal de todos los años, porque esto no es de, lamentablemente, seguir el mismo patrón de tener este concepto de ser ovejas y seguir al pastor. Y es que no es un caso aislado. Un día antes, la asambleísta Ani Muñoz habló en rueda de prensa de su expulsión del bloque correísta por supuestamente haber pactado con el oficialismo. Me acusan de falta de ética, de inmoral, de mentirosa, de usurpadora, y como no logran encontrar nada en mi contra porque he sido coherente y leal al proyecto político, ahora se meten también con mi vida personal. Desde 2025, al menos 4 legisladores han sido separados del movimiento: Sergio Peña, David Arias, Carlos Vargas y ahora Ani Muñoz, por votar a favor de proyectos de ley impulsados por ADN. Para Juan Javier Gutiérrez, experto en gobernanza y democracia, queda en evidencia
la pérdida de cohesión interna. Lógicamente, porque no han estado claros los lineamientos de lo que se tiene que hacer. La tensión es cada vez más fuerte. El caso de la asambleísta Sandra Figueroa lo confirma. Fue obligada a dejar una comisión legislativa por decisión de su bancada. Me molesta esta actitud, señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela. Y esa presión condiciona incluso cómo votan sus legisladores. Algo que el asambleísta Alejandro Vanegas admitió abiertamente cuando reconoció que una ley era positiva, pero que debía votar en contra por alinearse con su bancada. Mi conciencia y mi formación académica me dicen que esta norma es correcta, pero lógicamente mi obligación política me obliga a votar en conjunto con mi organización política. Es decir, la línea política en la Revolución Ciudadana puede imponerse sobre el criterio personal de cada legislador y sobre el interés de cada ciudadano, que con su voto los eligió. La asambleísta Ani Muñoz ratificó su titularidad en la Asamblea y denuncia una persecución política tras ser expulsada de la bancada de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana tomó la decisión de expulsarme de la bancada, cosa de la que ni siquiera me he enterado formalmente. En los próximos días voy a realizar acciones legales por violencia política de género y la defensa de mi curul en todas las instancias, porque se me está impidiendo el derecho del ejercicio de mis funciones. Se me está haciendo un linchamiento mediático. Se me ha expulsado de una bancada sin el debido proceso. El Consejo de la Judicatura inicia una nueva etapa con Mercedes Caicedo al frente en un momento clave para el sistema judicial. Caicedo asumirá el cargo en medio de retrasos procesales, falta de jueces, debilidades tecnológicas y cuestionamientos a la transparencia. La llegada de Mercedes Caicedo al Consejo de la Judicatura se da en medio de una crisis estructural del sistema de justicia, donde los problemas ya no son aislados, sino que atraviesan toda la institucionalidad. Para el catedrático Fabián Salazar, entre los principales desafíos están procesos disciplinarios cuestionados por su discrecionalidad, una infraestructura tecnológica fragmentada y retrasos procesales que siguen afectando a miles de usuarios. Hoy tiene la oportunidad de mostrar que con lo que se tiene sí se puede dar una respuesta a quienes conformamos esta sociedad. Pero a esto se suman los pendientes urgentes, como destrabar concursos clave, especialmente para jueces de la Corte Nacional, procesos que han estado marcados por denuncias de irregularidades y falta de transparencia. Una situación crítica que incluso podría dejar a esta entidad en 2027 con apenas 4 jueces titulares de los 21 que deberían conformarla. Así explica el ex vocal de la Judicatura, Merck Benavides. Hay que hacer la evaluación de jueces de carrera jurisdiccional, de fiscales, de funcionarios judiciales. Eso tiene que ser urgente para allá. Entonces, para eso hay que planificar en estos 100 días que yo creo que la doctora Caicedo, como una persona que ha trabajado ya en la función judicial, entonces conoce desde adentro cómo funciona esta función del Estado. Y es que si bien la nueva presidenta de la Judicatura ha planteado que se requieren cerca de $200 millones para recomponer la institución, ambos expertos coinciden en que el desafío no solo es de recursos, sino de gestión, independencia y transparencia. ¿Pero será necesario solo el dinero? No. Necesitamos que existan una selección de los mejores hombres y mujeres para que vayan a colaborar en la función judicial. Esos resultados tienen que ser visibilizados en estas futuras evaluaciones a través de la transparencia en este tipo de concursos. De esta manera la Judicatura vuelve a cambiar de mando, pero el reto sigue siendo el mismo: recuperar la confianza en un sistema golpeado por su inestabilidad, con 6 presidentes en 7 años y una ciudadanía que aún espera respuestas. De momento que un agente del servicio secreto ala del saco al vicepresidente J.D. Vance y lo levanta de la silla para ponerlo a salvo. Después se ve cómo un agente armado corre hasta el presidente Trump y junto a otros miembros del servicio secreto lo levantan de la silla. El presidente comienza a caminar agachado, pero se cae, inmediatamente lo paran y caminan rápido para salir del salón. Minutos después, el mandatario compartió en la red social Truth Social la imagen del sospechoso tirado boca abajo en el suelo. Fue identificado como Cole Thomas Allen, de Torrance, California. Llevaba una pistola, una escopeta y varios cuchillos.
Trump también publicó un video donde se ve al presunto agresor corriendo por un pasillo frente a varios agentes de seguridad, quienes lo persiguen y eventualmente lo detiene. El sospechoso fue reducido al suelo y esposado por los agentes del orden. Según Jeffrey Carroll, jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana, él no resultó herido por los disparos, pero sí logró impactar a un agente que tenía un chaleco antibalas. Se cree que el sospechoso era huésped del Hotel Hilton de Washington. Bien, desde las inmediaciones de este Hotel Washington Hilton, donde cada año se lleva a cabo esta cena de corresponsales de la Casa Blanca, se mantiene, como pueden ver detrás de mí, la presencia policial, la atención, diría yo también, y la impresión de lo que se vivió esta noche. Muchos de los periodistas que estábamos dentro como invitados a esta celebración, ahora estamos en las calles justamente informando, haciendo nuestra labor a partir de lo que se vivió esta noche. Es una fecha que los periodistas marcan en el calendario, que sabemos es especial, pero que definitivamente no podíamos anticipar, no podíamos imaginar que iba a terminar así. Esta es la crónica de cómo lo vivimos adentro de este evento. El presidente entró a una sala completamente llena y de pie, donde la fricción entre él y la prensa quedó atrás momentáneamente, entre la solemnidad institucional y la tradición de una cena con periodistas que una noche al año reúne a todo Washington. Pero quienes orgullosamente entonaban el himno estadounidense no imaginaban que minutos después el país sería sacudido de nuevo. En medio del murmullo de los miles de comensales, varias detonaciones se percibieron cerca del recinto. Por un momento la duda, seguida de una reacción expansiva, todos al suelo y debajo de las mesas. El servicio secreto reaccionó sacando al presidente Trump por el lado izquierdo del escenario. Así recuerda el momento esta estudiante de periodismo. No en el cuarto, creo que fue más lejano, pero durante todo, cuando eso pasó, como bam, 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 inmediatamente me fue debajo de la mesa. En el auditorio del Hotel Hilton se hizo el silencio, entre dudas y temores, lo mismo de congresistas que de meseros. En el escenario solo quedaron uniformados fuertemente armados apuntando hacia el recinto. Los momentos parecieron eternos, marcados por gritos y el ruido de platos quebrándose por el paso de elementos de seguridad en los pasillos. Minutos después, los comensales comenzaron a salir de las mesas con miradas incrédulas. Otros no dejaban de grabar con su celular. La violencia tocó a la puerta y con ella la más importante celebración de la primera enmienda tuvo que cancelarse por hoy.